Hola, Carlos. Si quieres, puedes dar inicio para no quitarte, sumar tu tiempo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, listo, como Listo, consideres. perfecto. Si quieres, iniciemos y cualquier cosa ahí te voy contando. Ok, bueno, Muchas listo. gracias. Entonces igual voy a prender aquí cámara. Perfecto. Ya, es que estoy en el computador y esto no tiene esto. Espérame. Es que los chicos realmente están consultando más de manera atemporal que en línea. Seguramente las he coincidido clases, entonces no ha sido fácil. Pero en el campus nuestro tenemos alejado todas las grabaciones, entonces ahí garantizamos que puedan consultar pues, toda la información que tú nos vas a dar hoy. Ah, ok, perfecto. Entonces permítame ya, pongo aquí camarita. Entonces, bueno, muy bien. Buenos días a todos los que están presentes y los que nos van a escuchar después. Ya voy a compartir también pantalla, me voy presentando igual mientras tanto. Por favor, me confirman que estén viendo mi pantalla, por favor. Sí, señor. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, pues bueno, hoy vamos a hablar del valor y el reto de la subjetividad corporativa. Eh, digamos que esto está asociado, obviamente, a una mentoría del reto WOM. eh, en, espérenme un segundo. Listo. En colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá. Una pequeña presentación de quien les habla, no me va a demorar mucho. Pues yo soy Carlos Gasca, docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, ya desde hace unos 3 años, en el área de mercadeo o de marketing, bajo la Escuela de Negocios. Pero digamos que en el tema de la consultoría y de capacitaciones, pues llevo ya unos 10 años en este rol. Básicamente profesional en mercado y publicidad, con especialización y maestría en psicología del consumidor, y pues básicamente apasionado por entender mucho el tema de la psicología y el comportamiento del consumidor aplicado a las marcas y a las organizaciones, que eso creo que es una de las grandes pasiones que tengo aparte de la docencia. Am, bueno, como les digo, no me voy a demorar ahí. Un amigo más, un servidor más, o una persona que lo que necesiten con muchísimo gusto. Este es pues mi perfil. Igual tengo entendido que creo que también Diego, esta presentación también se les comparte a ellos. No sé, tú me dirás. Sí, si me la puedes enviar, perfecto, la compartimos. Listo. Bueno, entonces el contexto del reto, básicamente, y aquí pues los presentes, por favor, voy a minimizar esto, bueno, cambiar esto para acá más bien. Los que están en este momento con nosotros, por favor que escaneen y digitalicen este código QR. Espérenme, también voy a dejar esto en el chat, espérenme un segundo, porque, dejar de compartir, un segundo, les compartir el link en el chat. Creo que tenemos igual personas acá. Ah, ya quedó el link para que por favor entonces, eh, Julián, ¿tú me escuchas bien? Ahora sí te estoy escuchando. ¿Antes no me escuchabas? No, se fue un segundito el audio. El audio, ok. Bueno. Listo, Julián. Entonces te pediría el favor de que pues ahorita en línea realizaras esa pequeña, digamos que link de asistencia. Básicamente es como para tener también nosotros un tema de registro. Y pues ahí les queda también el chat a los demás personas que de pronto vayan ingresando o que pues el día de mañana puedan mirar esta grabación.
Bueno, entonces, volvemos aquí a presentar, espero que pues se gocen este momentico conmigo. Esto es un tema muy bonito, pero para empezar a hablar del tema del valor empresarial, de la cultura empresarial y cómo podemos apalancarnos, es necesario entender primero el reto que tenemos, ¿cierto? Tengo entendido que ustedes ya tuvieron una mentoría o por lo menos ya se realizó una mentoría de lo que es el entorno digital y las nuevas tecnologías en términos de inteligencia artificial. Eh, y pues bueno, yo en este momento les voy a hablar de lo otro que hace parte del reto, que es lo que está resaltado ahí en rojo, que es la cultura empresarial, ese propósito que en este caso tendría WOM y sus valores para que el día de mañana ustedes con ese reto, entendiendo tanto los entornos digitales como el tema de la cultura y el valor empresarial, cómo se puede desarrollar pues unas estrategias que estén, digamos que asociadas a lo que queremos en el reto. Entonces, el reto es este, cómo aprovechar los entornos digitales para reforzar la cultura empresarial y el propósito de los valores de WOM para apoyar la sostenibilidad del negocio. Entonces, vamos a concentrarnos en la cultura empresarial, el propósito y los valores de WOM, que creo que ahí es donde tendríamos la información del día de hoy. Como les decía, entonces es necesario o es importante empezar a mirar qué es el valor, porque si hablamos de valor, pues iniciamos con el concepto y poder determinar qué es el valor. Si se dan cuenta, el valor como título o como gran título de esta charla, pues es el valor y la subjetividad corporativa. ¿Y por qué eso? Pues precisamente con la aplicación que vamos a hacer. Primero, si ustedes investigan por la Real Academia Española de la Lengua, ¿qué es valor? Le van a salir más o menos unos 37 puntos de definiciones, que son los numeritos que ustedes van a encontrar ahí a mano izquierda. Pues, no los traje todos, sin embargo, es para que se den cuenta y la idea es entender que valor tiene bastantes significados, bastantes. Eh, y ya vamos a mirar cada uno de ellos y voy a tratar de explicarlos, pero ahí es donde entra de antemano a darse uno cuenta que claramente el valor depende mucho, sobre todo, de su aplicación, de su contexto, de su espacio y de su tiempo. Pero hay una variable significativa en el valor, que es muy subjetivo e individual. Pero ¿cómo así? Entonces, vamos a explicar básicamente qué es valor. Entonces, primero, digamos que el primer concepto de valor, pues vendría siendo un tema de monetario económico, ¿sí? Es un valor, eh, digamos que es el primer valor que de alguna manera uno tiene como concepto, el valor económico, el valor de los 2.000 pesos, 10.000 pesos, 100.000 pesos. Eso es un valor que se simboliza y se significa en términos económicos. El otro valor puede ser, perdónenme un segundo que esto se paró, el numérico. Si nosotros habláramos con los matemáticos, pues efectivamente los números tienen un valor, tienen un peso. Por eso en las operaciones matemáticas mayoritariamente se habla de valores, no de números. Y por eso digamos que la razón es el valor numérico. El otro es el psicológico. Entonces ya uno empieza a entender cómo el valor significado psicológico para cada una de las personas. No es lo mismo, eh, mismos, si lo miramos en el término monetario, no es lo mismo los 2.000 pesos para una persona que está de pronto en condición de vulnerabilidad o estratos bajos, a pues los mismos 2.000 pesos para una persona de estrato alto. A pesar de que sigue siendo monetariamente, psicológicamente eso tiene un peso diferente. También aparece el tema emocional, porque volvemos a lo mismo, el valor puede significar cosas y nos pueden generar emociones y sentimientos arraigados a qué? A nuestra experiencia individual. Eh, el término, seguir con los ejemplos económicos, pero también, y aquí entra un tema
corporativo, también las empresas generan valor y esos valores son lo que generan esos engagement, que es como la palabra técnica inglesa, o esos vínculos emocionales que se tienen con nuestro consumidor o nuestro, digamos así, cliente o consumidor. Nos significan cosas. Las marcas nos generan emocional cosas que sentimos o que nos significa en nuestra cabecita, pues es ese valor que han logrado ellos construir por equity o por medio de la creación de marca, por medio de todas las estrategias corporativas que han realizado y demás. También, pues obviamente es una cualidad personal. O sea, cuando uno dice, ve, esa persona tiene un gran valor en términos de enfrentarse a la vida, entonces, wow, qué valor o qué valeroso es esa persona en términos de poder, digamos que ser un poco arriesgado o un poco activo a la hora de su hacer o de su discurso. También puede ser un tema moral, obvio, los valores tienen una valencia moral, ¿no? Entonces, por eso uno habla de valores sociales, de valores, es que es la honestidad, el término de la bondad, ¿sí? Esos valores sociales que están asociados a la moral, pues también vienen siendo un valor. Pero también es un tema de importancia o jerarquía, ¿no? No es lo mismo estemos hablando con el presidente de una compañía, con el coordinador de la misma compañía, asistente o la persona operativa de la misma compañía. A pesar de que obviamente somos personas y debemos tratarnos por igual, la jerarquía o la importancia le da un valor diferente a cada rol. Y eso también es importante entenderlo. El tema cultural. Los valores también están asociados a la cultura. Para nosotros, por ejemplo, los colombianos, nosotros valoramos ciertas cosas muy diferentes a lo que valoran los americanos o los europeos. Y sigue siendo un término cultural, un término de valor. Nosotros somos mucho más familiares, mucho más cercanos, nosotros estamos más pendientes, digamos así, en términos de amistad, nos reunimos bastante con amigos, hacer cierto tipo de consumo, cierto tipo de actividades, cosa que en otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la parte asiática, allá son muy individuales, solitarios, de ahí la creciente, digamos que, tendencia al término tecnológico, a utilizar la tecnología como ese apoyo, si se entiende un poco, con el ser humano, sobre todo solitario e individual. Y pues también el tema de la exclusividad. Cuando nosotros, en términos, volvemos al término, en término empresarial, cuando las empresas logran sacar esos tipos de productos o las mismas empresas en términos de marca se convierten en exclusivo, pues se valora más, porque la exclusividad también se convierte en algo importante en términos de valor. ¿Sí? Es más, por eso también nosotros en términos sociales, en términos de pareja, nosotros buscamos mayoritariamente hombres y mujeres, o la pareja en general, que sea mío o que sea mía, que sea exclusivo. Porque si es para todo el mundo, pues claramente no es como tan chévere. No siento ese valor de exclusividad que pues de alguna manera todos necesitamos. No sé si por los existentes existe alguna duda, pregunta, sugerencia de lo que acabo de decir o podemos continuar. ¿Cómo vamos, Julián? No, al contrario, súper conectado. Por favor, continúa. Listo, gracias. Si tienes duda, por favor. Bien, Gracias. ahora, ¿cómo podemos llegar entonces a resumir el término de valor? Entonces, si se dan cuenta, el valor es un concepto gigante y lo peor es que se utiliza para bastantes cosas y dependiendo del contexto y de su entorno, que ya lo vamos a ver con unos ejemplos muy puntuales, claramente el valor significa muchas cosas. Pero lo podemos resumir en estas cinco, digamos que cinco tipsitos. Primero, ¿qué es un tema intangible? El valor es intangible, ¿por qué? Porque el valor es un concepto que se genera aquí en la cabecita. Volvemos a la acción, podemos mirar el
7 como tal, pero mi concepto teórico de valor es diferente. Entonces Carlos, ya, perdóname, señor, perdóname de interrumpirte. Es que creo que el audio se está yendo. No sé si de pronto sea tus audífonos o de pronto la conexión o pues no sé espéreme, a ver. si Diego tenga también el mismo problema o seré yo desde el internet. No, estoy igual. En algunas frases se corta. Ahí yo moví un poquito esto. No sé si ahí me escuchen mejor. Listo, avanza y Pero te si vamos quieres diciendo cualquier continuar cosa. y ya vamos hablando. Sí, Listo, me avisan. De hecho, me levantan la mano y si hay que repetir, con muchísimo gusto. Por favor. gracias. Bueno, entonces estaba retomando. Entonces, es un concepto teórico, pero entonces se vuelve el valor para todos uno, para cada uno de nosotros es un valor personal, es un valor subjetivo e individual. Y aquí entra el reto que tenemos, pues tanto los seres humanos como las compañías en términos empresariales, corporativos, de mercadeo y demás. Si el valor es subjetivo, si el valor es individual, ¿cómo logramos valor a las masas y cómo logramos generarle valor a ciertos grupos de personas que hemos definido como nuestro grupo objetivo? Ese es un gran reto, porque es que para lo que es valor para Julián no es lo mismo para Diego, no es lo mismo para Carlos, no es lo mismo para la gente. Y ahí entonces empieza a ver que, y empieza también uno a entender que efectivamente uno lo que logra es generar como ciertos tipos de características generales, tanto demográficas como psicográficas de su grupo objetivo, y trata de generar ciertas estrategias, pero en términos generales es muy difícil lograr individualizar al punto de tener pues a todo su grupo objetivo totalmente, digamos que satisfecho o vinculado con los valores corporativos de la empresa. Ahora, esta imagen es maravillosa y creo que representa lo que, digamos, hemos hablado hasta el momento, ¿no? La famosa última Coca-Cola del desierto, eso de dependiendo del contexto, nosotros podemos determinar si somos o no a nivel personal, a nivel laboral, empresarial, corporativo, estratégico y demás, la última Coca-Cola del desierto o no. ¿Por qué? Porque, pues, definitivamente, si no tenemos un texto en términos de espacio y de tiempo, pues no funciona. O sea, si nosotros sí somos realmente la última Coca-Cola del desierto o somos una gaseosa más que podemos conseguir simplemente pasando la calle y yendo a la tienda a comprar. Entonces, la, el valor depende de qué? De esas dos cosas que hemos hablado. Primero, lo individual, lo subjetivo, el concepto teórico, pero ahora le vamos a vincular el contexto que significa el espacio-tiempo. Yo pueda que valore una cosa hoy, pero mañana por alguna circunstancia, por algún problema, por alguna situación, ya lo empiece a valorar o, cosa importante, como el valor tiene valencia, también lo empiece a ver negativo. Yo pueda que valore cosas de una organización que, dependiendo de mi experiencia con esa organización, pues o lo puedo mantener o empiezo a entender que no, eso que yo valoraba, de que me iban a entregar rápido, de que me iban a atender bien, de que iban a tener una muy buena actitud, ya no, porque mi contexto, mi espacio, lo que estoy viviendo, ya me está permitiendo tener otro concepto de valor de esa organización. De ahí la importancia de entender que las organizaciones en general, la gran mayoría y sobre todo las que han logrado tener durante la historia, mmm, digamos que una gran marca, una marca fuerte, que se denomina una marca fuerte, es precisamente esa continuidad, esa constancia de hacer cosas para que la persona sienta que efectivamente está trabajando o está consumiendo una marca que le genere valor. Porque si no, eh, esto es de todos los días, esto pasa como en el amor. Y aquí, pues, cuando yo hablo con los chicos en aula de clase es exactamente igual. No que porque yo ayer te dije que te amaba, entonces hoy no te digo. Las organizaciones y las compañías y los productos en general deben sí o sí generar estrategias y esfuerzos grandes, significativos, que les permita estar enamorando constantemente y generándole valor al consumidor
para que precisamente sea ese valor el que le permita que siga manteniendo ese consumo y ojalá, y como todos de pronto ya saben y si no les recuerdo o les comento, yo que estudié publicidad les puedo decir con toda la sinceridad del caso que la mejor publicidad es el voz a voz o es el referido. O sea, usted puede generar estrategias de publicidad maravillosas, sacar el último referente, montar pues un comercial espectacular en televisión, la mejor cuña, la mejor valla, sacar BTL, inversiones gigantes. Pero si el consumidor no percibe que efectivamente está recibiendo valor por parte del producto o servicio de la marca, pues eso simplemente se vuelve como paisaje, número uno, y número dos, se puede volver también en contraproducente, porque nosotros, los seres humanos, somos muy ágiles también para detectar cuando, comillas, nos están diciendo mentiras, cierro comillas. Entonces, eso es cuento. No, eso, se nota que eso es cuento, se nota que eso no es verdad, se nota que me están tratando de timar o de engañar o de decir cosas que realmente no van a cumplir. ¿Por qué? Y aquí entra también dentro de la cadena de valor el proceso de, si yo le entrego valor al consumidor es durante todo el relacionamiento que yo tengo con él. Muchas organizaciones también se dedican, son muy buenas en la venta y para colocar producto de esos son unos expertos, pero en la postventa, en el verdadero relacionamiento, cuando aparece el PQR, cuando aparece la queja, el reclamo, la garantía, ahí es donde realmente los consumidores evalúan y dan cierta valencia a efectivamente esta organización si cumple lo que dice y si me genera valor o definitivamente no. Hasta ahí, ¿cómo va el sonido? Cuéntemelo todo. Muy bien. Vale, gracias. Bueno, entonces, ahora esto es importante porque ya medio tenemos un vago concepto de valor y ya hemos tocado ciertos ejemplos de la subjetividad del valor y demás, pero digamos que una de las grandes responsabilidades que tenemos los profesionales del mercadeo, del marketing, es vincular la ética con el valor. Porque es que, seamos sinceros, a nosotros, los profesionales y los que estamos en el mundo del mercadeo y del marketing, pues básicamente nos se contratan para cosas, las organizaciones nos contratan para o vender más, o crear más mercado, o generar más participación en el mismo, y de pronto, digamos que últimamente el tema de la creación de marca y generar una marca grande y fuerte. Pero para eso se necesita el tema de la ética. ¿Por qué? Porque nosotros también digamos que si nosotros no generamos una conciencia de ética, pues va a ser muy difícil el generar valor. Eh, Cada vez más el consumidor que tenemos en las marcas o en las organizaciones en general es un consumidor mucho más proactivo. Ya hay un término por ahí que se viene trabajando que es el prosumidor, que es ese consumidor que no solamente, digamos que reacciona a nuestras estrategias, consume y de alguna manera, pues nos puede decir si gustó o no gustó, sino ya es un consumidor que exige, ya es un consumidor que si no le gusta algo, lo va exponiendo y nos va exponiendo las marcas en las redes sociales. Y entonces ya es un consumidor que está mucho más informado, que tiene las herramientas como los temas digitales para poder alzar su voz y poder decir qué gustó o qué no gustó. Y pues obviamente nosotros como organizaciones debemos tener claro que debemos ser transparentes, debemos tener un tema ético muy, muy marcado en las organizaciones. Eh, en general, las personas que trabajan en mercado de publicidad, pues digamos que estamos constantemente en esa disyuntiva. Bueno, pero digo, si yo digo toda la información, pues también eso va a ser como contraproducente para la marca. Un pequeño ejemplo, ya que les traje la imagen de Coca-Cola. Salir Coca-Cola, ser totalmente sincero con el consumidor y decir, no, es que Coca-Cola también
puede hacerle daño, es que Coca-Cola también puede limpiar el óxido y Coca-Cola también puede abrir candados y todos los usos que se le ha dado al producto de Coca-Cola, pues claramente no lo va a hacer. Pero lo que sí es cierto es que debe informar y debe tratar de tener a su consumidor muy, muy bien, eh, sí, informado, muy bien educado. Nosotros necesitamos educar a nuestro consumidor para que aproveche al máximo nuestros productos y nuestros servicios, logre saber cómo va a ser su desecho, por ejemplo, cómo puede realizar un requerimiento, dónde puede levantar su voz y que eso nos sirva a nosotros para saber si estamos o no. No le tengamos miedo a que el consumidor nos diga cosas buenas, regulares o malas. Al contrario, ojalá nos diga lo que debemos mejorar o lo que debemos tener como oportunidad de mejora, porque así precisamente nosotros podemos mejorar. No podemos ser ciegos a que si en algún momento el consumidor siente que no está recibiendo lo que le hemos dicho, pues que seamos. Ahora, está apalancado esto al tema de la normativa y las leyes, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros las organizaciones, como les decía ahorita, hay muchas que se concentran mucho en el tema del cliente. Y entonces vamos directamente a vender y tenemos claro a quién le vendemos, cómo le vendemos, cuánto cuesta, cuánto vamos a ganar, cuál es el punto de equilibrio. Las fuerzas de ventas tienen claro cuántas son sus cuotas y tenemos, digamos que toda una estrategia pensada en el cliente. Pero cuando ustedes quieren realmente generarle valor a sus clientes, deben pensar en este concepto que les estoy mostrando en este momento que se llaman los stakeholders. Los stakeholders son todos esos grupos de interés que están asociados a las marcas y que impactan o positiva o negativamente tanto a la empresa como el impacto que tiene la empresa en esos grupos de interés. Pueden ser, obviamente, proveedores en nuestra escala horizontal de, de, de producción, los colaboradores. Muchas organizaciones quieren tener un excelente servicio al cliente, pero no han llegado a dimensionar que primero hay que sembrar ese, digamos que sentido de pertenencia, ese ganarse ese colaborador para que sea también el colaborador el que trabaje con pasión, que trabaje con ganas de representar a la marca. Entonces hay que enamorar también al trabajador, que la sociedad también sienta que la empresa de alguna manera le estamos aportando a la sociedad, que no es, que no es única y exclusivamente como desafortunadamente nos tienen, digamos que mal estigmatizados por algunos malos ejemplos donde las organizaciones pues simplemente piensan en lucrarse y ya, en ser esos, eh, digamos que capitalistas, para que ojalá me entiendan el término, que logran desangrar a la sociedad y simplemente piensan en lucrarse, sino que al contrario, estamos entregando cosas importantes a la sociedad, al gobierno, a los acreedores, a los accionistas y demás. Entonces, para resumir esta parte, es importante que ampliemos el panorama cuando queramos en organizaciones generar valor y no concentrarnos en el cliente. Creo que en el cliente y la centricidad del cliente y la experiencia del cliente, creo que en ese sentido, pues las organizaciones básicamente tienen muy claro sus estrategias, conocen a su cliente y demás, pero se les olvida que existen otros grupos de interés que también hay que enamorar, hay que generar y hay que proteger, porque pues eso es un tema de doble vía. O sea, si yo le entrego valor a la sociedad, si yo le entrego valor a mis proveedores, pues obviamente mi organización va a crecer, obviamente mi organización va a tener una excelente reputación, digamos que todo el tema del proceso de la cadena de producción se va a mejorar. Sí, los trabajadores, yo soy digamos que promotor y recomiendo mucho que en las organizaciones primero se sienten en enamorar a su colaborador en todo sentido, en términos de un buen salario, buen ambiente laboral y demás. Y ahí sí,
ellos mismos se van a encargar de poder expresar esa cultura, porque y ahorita lo vamos a ver con los valores que nos atañen en esta mentoría, que es el tema de cómo se les plantea lo que WOM quiere, digamos que representar como valores y como propósito y qué se está haciendo. Eh, Esto es una invitación porque muchos desafortunadamente de pronto o desconocemos o ni siquiera nos hemos dado a la tarea de ir a visitar y conocer el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011. Y en ese sentido, pues la invitación precisamente es que verifiquen estas ¿cómo se dice?, de direcciones de Internet. Creo que voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Discúlpenme, dejo de compartir, se las dejo en el chat, porque me parece importante, denme un segundo, que la tengan y que la visiten. Son muy amigables. Ya les muestro también. Oh, en un momentico podemos hacer el tema de... oh, ¿están? Esperen, yo miro aquí una cosa, denme un segundo, estoy aquí entrando. Si lo podemos socializar, porque es que si ni siquiera sabemos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos con nuestro consumidor, pues ¿cómo pretenderíamos nosotros entregarle valor? Creo que ahí ya entramos en un tema, ya voy a volver a compartir, ya pude ingresar. Permítanme un segundo. Confírmenme por favor si están viendo mi pantalla, si son tan amables. Sí, perfecto. Bien, entonces en esos links que les acabo de entregar, pues es simplemente esto es como para que se den cuenta que está muy amigable. Uno normalmente está, digamos que cuando ve la ley, esa ley como se fría, casi que se convierte en una fotocopia. La Superintendencia de Industria y Comercio realizó este pequeño como bosquejito que es importante entender qué podemos, cuáles son los derechos, cuáles son los deberes, hasta dónde llegamos nosotros en términos de entregarle al cliente lo que es el producto, la publicidad engañosa, qué es un producto defectuoso, cómo pueden generar requerimientos. Ni si- Yo tengo casos, de verdad, cuando realicé consultorías en otros escenarios, en otros espacios, que muchas organizaciones que decían y promulgaban en su discurso crear valor, ni siquiera estaban cumpliendo con la ley, ni siquiera sabían la importancia de tener, porque, como les decía ahorita, el consumidor es un consumidor que es muy proactivo, que es muy educado, que sabe la ley, que él ya sabe que si quién lo puede, digamos, en algún momento soportar, en este caso la industria, la Superintendencia de Industria y Comercio, y si estamos hablando, por ejemplo, de productos bancarios, pues también está el tema de la superfinanciera, ¿no? Todas esas entidades que le permiten precisamente al consumidor lograr mm, apalancarse en ellos para hacer valer sus derechos y sus deberes. Entonces, esto era como para que, si no, por favor, si no lo conocen, lo visiten. Como les muestro, es un tema muy amigable. Aquí, a nosotros también somos consumidores y nos sirve, porque también nosotros el día de mañana podríamos necesitar de este tema y decirle digamos que a ciertas organizaciones en las cuales de pronto tenemos alguna inconformidad, algún requerimiento, alguna queja, algún reclamo, pues que en la ley 1480 tenemos esta información. No sé si la conocían, si no, pues la invitación es a que lo naveguen con tiempo. El tema, sobre todo, por ejemplo, eso de que, bueno, voy a comunicar una oferta. ¿Cómo se comunica la oferta? Voy a decirle a mi consumidor que tiene una promoción. Eso debe tener unas características, eso debe tener unas condiciones, hasta dónde yo puedo decir cosas de mi competencia o cosas mías. ¿Cuál es esa, eh,
información que debo sí o sí colocar en las etiquetas, por ejemplo. ¿Cuál es ese tema del tema de los productos que no son requeridos? Hay un tema muy bonito que cada vez, digamos que tiene más cabida, por decirlo, las ventas online. Entonces eso también ya se está regulando, cómo se puede lograr, por ejemplo, el tema de vender por Internet. ¿Qué se puede decir por Internet? ¿Qué no? ¿Quiénes son los consumidores? A pesar de que el producto sea para niños, hay unas características de que deben ser ciertas personas adultas, mayoritariamente los que paguen, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, esto es fundamental. Si uno no tiene clara la norma, pues uno podría inventarse esta vida y la otra, pero a la final lo que queremos evitar precisamente son sanciones, son cosas que estén fuera de la ley y que por hacer de pronto más terminemos haciendo menos. No sé si obviamente conocían esta parte y si no, pues los invito a que la conozcan, la naveguen y se la utilicen para sus futuras estrategias. Permítame, dejo de compartir en el chat. Bien, dudas, preguntas, ¿cómo vamos? Muy bien. Esto es súper. Espérenme un segundito. Voy a volver aquí a compartir. Y pasamos otra vez a la presentación. Entonces, esto digamos que es como el resumen de la invitación de conocer la ley a la hora de generarle valor a los consumidores. Primero, pues obviamente está el tema de la protección de los consumidores frente a los riesgos para la salud y la seguridad. El acceso de los consumidores a la información adecuada. Es importante que nosotros le digamos a nuestros clientes de la mejor manera posible, y ahí entran los creativos en publicidad, en cómo logro decir esto de una manera creativa, pero que esté estipulado dentro de la ley. Educar. Si queremos realmente generarle valor, pues debemos enseñarle a utilizar nuestro producto, nuestro servicio, cómo puede, digamos que, conseguir más, dónde están nuestros puntos de venta, qué puede hacer con el desecho, qué otros usos puede tener. Esto, por ejemplo, mucho el tema de la educación del consumidor es fundamental en términos digitales y en términos bancarios, porque pues necesitamos un consumidor mucho más educado, mucho más, eh, digamos que con ciertos conocimientos para poder interactuar hoy en día más en términos digitales. Por ejemplo, WOM no es la excepción en términos de la comunicación. Cada vez migramos a unos millennials, pero a veces se nos olvida que tenemos personas de otras generaciones que pues necesitan todavía el tema de la educación. La libertad de construir organizaciones de consumidores, oportunidad para que esas organizaciones se den las opiniones. Entonces, cómo nosotros generamos esos espacios para que nuestro consumidor opine, nuestro consumidor levante la mano, nuestro consumidor dé nuestra calificación, nos dé retroalimentación y demás. Y esto es fundamental, la protección para niños y niñas adolescentes cuando son, como les decía ahorita, el hecho de que nuestro grupo objetivo sea ese tipo de personas no necesariamente quiere decir que ellos sean los idóneos para el tema del consumo, y hay toda una ley que los protege, y muchas organizaciones, de pronto, como les digo, por hacer más y sin ánimo de entrar pues a especular mal de las empresas, pues por medio del desconocimiento de la ley, pues terminan con sanciones significativas. Entonces, la invitación para cerrar el tema de la ley 1480 del Estatuto del Consumidor, eh, si queremos generarle valor a las organizaciones, debemos sí o sí conocer cuáles son nuestros deberes y derechos y cuáles son los deberes y derechos del consumidor. Bien, ahora, ya vamos entonces a hablar un tema de los sistemas de valores. ¿Qué es eso del sistema de valores? A pesar de que el valor es subjetivo, el valor es individual y es un concepto teórico y tiene que tener con el espacio, y tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la experiencia, eh, se genera
dentro de la sociedad y ahí es donde nosotros, las organizaciones, nos podemos apalancar porque existe algo que se llama el sistema de valores. ¿Y qué es el sistema de valores? Pues esos valores culturales que tenemos en determinadas sociedades. Y pues en términos ya propios de nuestra nación o de nuestro país, pues existe un sistema de valores que cobija toda Colombia. Ella se ha identificado que el sistema de valores en la costa es muy diferente al sistema de valores del interior o el sistema de valores de la parte sur de Colombia, de los llanos orientales y demás. Podríamos hablar en términos generales que, digamos que el sistema de valores colombiano somos una sociedad muy amigable, que nos gusta, que sentirnos cercanos. Todavía somos muy propensos a necesitar el asesor, pero el asesor personal. Muchas organizaciones están en su afán de volverse tecnológicos y utilizar la inteligencia artificial y todo este tema de la tecnología que cada vez avanza a pasos agigantados, se pierde eso que valoramos los colombianos, que es precisamente el asesor, esa persona que me logre entender y logre tener esos vínculos emocionales con el consumidor y con el asesor. Todavía nosotros necesitamos de alguien que nos entienda, pero alguien entienda si una persona, no un chatbot que me diga sí, no, que me conteste preguntas generales. Yo todavía busco un asesor. Hace poquito en una conferencia que estuve aquí precisamente en la universidad de Trade Marketing, se hablaba precisamente de que mercados en términos de grandes superficies iban sí o sí a migrar pronto al tema digital y de realizar el mercado de manera online. Y no, todavía se necesita y lo que se da cuenta es que ya se cayó la curva de pedir el mercado. Es que usted necesita ir y escoger su fruta, su verdura, de pronto preguntar cuál es la promoción del día, de pronto mirar si puede o no hacer cierto tipo de redención de puntos. O sea, vivir la experiencia. Entonces, pueda que existan productos que sí o sí migren 100% al tema digital, pero en nuestro país todavía necesitamos, por investigaciones que se han hecho y por referentes de ciertos sectores, que necesitamos del asesor, necesitamos de esa persona que nos asesore. Ya entramos entonces a mirar Tani de WOM. ¿Cuáles son esos sistemas de valores corporativos que tiene WOM y que pues obviamente nos permite como principios, ya no hablamos de nación, sino de organización, cómo la organización se va a mostrar ante el mercado, ante el mundo, cuáles son esos lineamientos, tanto éticos, morales, esa forma de mercadear sus productos y sus servicios ante una sociedad que está bombardeada de muchas ofertas y que pues debemos desde aquí, desde el sistema corporativo de valores, empezar a tener un diferenciador o que nos permita ser diferentes a las organizaciones y sobre todo en el tema de tecnología, pues WOM precisamente lo tiene muy claro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que nos ofrece WOM para entender cuáles son los valores de WOM, ¿no? Entonces, ellos promulgan que tienen cinco valores, que es la valentía, el compromiso, la honestidad, la pasión y la innovación. Y esos son los valores de Bond que, si nos devolvemos un momentico a lo que hablábamos anteriormente, eh, debería sí o sí Bond primero darle estos valores a sus colaboradores para que ellos sean los que el día de mañana sean los primeros promotores de estos valores. El pequeño repaso de los valores de WOM. Entonces, pues aquí les traje lo que ellos promulgan en términos de valentía, eh, pero pues no lo voy a leer, pues para eso está. Lo que sí les pongo aquí son esas preguntitas de qué cosas de tu trabajo podría ser una muestra de valentía. Esto se lo preguntan a los colaboradores
estamos trabajando en términos de externos de este reto, pues cómo ustedes dentro de la estrategia, que a la final lo vamos a cerrar con esa pregunta, cómo ustedes dentro de la estrategia van a vincular estos valores, que en este caso es valentía, para lograr que sus propuestas o sus proyectos tengan esto pues, vinculado, ¿no? Entonces, el primero es valentía, ¿sí? El segundo que ellos promulgan es compromiso, en términos de cómo logran ellos sentirse comprometidos, no solamente con sus trabajadores, sino pues obviamente con sus consumidores, ¿sí? Entonces, ¿será que sí? Y entonces aquí empieza uno a hacerse preguntas, ¿será que sí el consumidor está percibiendo el compromiso como un valor de BOM? No sé, o de valentía, no lo sé. Eso es lo que hay que entrar a medir. El tercero que ellos tienen es el tema de la honestidad y dicen, vale, esto es literal, reconocemos nuestras limitaciones y buscamos ayuda cuando la necesitamos. Y eso es importante, lo veníamos hablando ahorita, el ser uno sincero y transparente con su consumidor, con su colaborador, stakeholders, pero ¿cómo se percibe la honestidad dentro de WOM? ¿Será que sí es un valor? ¿Será que sí se está percibiendo? ¿Será que no? Dentro de los colaboradores, ¿será que sí? ¿Será que no? La pasión, este es un valor que creo que sí deberíamos tener todos a la vida. En este sí, creo que me voy a tener un poquito, porque creo que esto debería sí o sí ser un valor tanto personal como corporativo. Si uno no tiene pasión por lo que hace, si uno no tiene pasión por lo que promulga, por desarrolla en términos de productos, en términos de servicios, si lo hablamos de las organizaciones. Pero como les decía, si lo hablamos a nivel personal, si usted no tiene como valor fundamental de su vida la pasión por lo que usted hace, pues yo creo que ahí hay que replanteárselo también a nivel personal. Uno acciona en la vida, eh, se nota, se lo goza, se disfruta. Toda la vida tiene su más y su menos, tenemos subes y bajas, pero la pasión te ayuda a mantener esa concordancia con tu vida y con lo que es grato de realizar. Entonces, pues este es un valor importante que aprovecho que lo está presentando WOM para pues darles como ese tipcito. Apasionense por lo que hacen y creo que en ese sentido van a tener muchos resultados más favorecidos. La innovación. Y bueno, aquí, pues creo que en términos de comunicación, pues sí o sí creo que la innovación tiene que estar vinculada de alguna manera a uno de los sectores que más debe tener innovación sí o sí, pues es la comunicación. Muy ligado precisamente al tema bancario y al tema tecnológico. La tecnología está, lo que hoy está en tendencia, mañana ya es, digamos que ya está trazado, ¿no? Los ritmos de innovación tecnológico están a unos pasos agigantados. Las compañías deben pensarse y deben visualizarse en años cómo logran no la innovación inmediata para subirse al bus de lo que está de moda, sino cómo se logra visualizar en 5, 10, 15, 20 años. Pequeño paréntesis, eso es lo que mantiene a Apple donde está. Ellos se visualizan en una innovación de años y de años futuros. Ellos lo que están presentándonos hoy como a nuestros consumidores, eso se lo visualizaron mucho tiempo atrás. Y ellos ya tienen claro qué va a pasar con la organización y con sus productos en los próximos 5 o 10 años desde ya. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta, sugerencia de lo que vamos, cómo vamos, cuéntenmelo todo. Julián, ¿cómo está usted? No, yo estoy feliz, la verdad. Está muy chévere el curso, muy chévere. Quería de pronto pedirte un favor. Sí, nuevamente está presentando ciertos problemas el audio. No sé si de pronto quisieras desconectarlo y probamos sin sin el micrófono, ¿Sin los audífonos? sin los audífonos, sí, de pronto. No Bueno, sé si de pues, pronto es que a veces, claro, en tu discurso te mueves y de pronto en ciertos espacios como que falla ok, el pues audio. intentémoslo.
Voy a desconectar, voy a hacer esta operación. ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Te escucho perfecto, sí, perfecto. ¿Mejor? Bueno, listo. Pues, Sí, si quieres sigamos por este lado, cualquier cosa ya te cuento. Carlos, una pregunta señor. enfocada. ¿Tú cuál crees que debe ser como el camino para que los participantes dentro de ese entorno digital y lo que has dicho puedan ir pensando en esa propuesta de lo que va a pasar en el campus? Un poquitico hay como, qué pena que tengo ruido de fondo horrible, pero qué recomendación. Pues esto que no, esto lo quitaremos, pero interesante que ellos tengan esa conciencia de lo que has marcado, hacia dónde debería ir ese propósito de cultura y valores de construcción de ese reto, de acuerdo a lo que nos has contado. Bueno, pues la verdad es una pregunta interesante porque digamos que no, si lo contestamos en términos generales, pues va a haber y pues va a sonar muy a cliché, pero claramente va a ser muy depende. Eh, ¿cuál va a ser de pronto esos tipsitos que creo que lo aprovecho pues para, digamos que conectar con lo que venimos hablando ahorita de los valores y de la cultura? Uno, dentro de las organizaciones, me devuelvo un momento, pues nosotros estábamos mostrando acá esa cultura corporativa que ya definió WOM, ¿sí? Que es el ejemplo que estábamos trayendo acá. Pues son ellos los que en este momento están procurando transmitir y socializar y sensibilizar esos valores tanto a sus colaboradores como a los consumidores y demás. Pero yo, para contestar eso, Diego, me devuelvo entonces un poquito. De, ¿Será que, como las preguntas que le hacía, será que sí es no sé, la valentía o la pasión o la innovación, los reales o los valores que sí o sí quiero comunicar? Entonces, muchas organizaciones, por eso hablo de depende, muchas organizaciones deben partir también desde cuál es esa cultura organizacional, cuáles son esos propósitos que se definieron y que de pronto hay que replantear, porque es que el mismo mercado me está diciendo que no me perciben así o que simplemente no lo estoy logrando, y entonces debo empezar a replantear. Pero una vez supongamos que ya está replanteado ya todo, pues entonces es empezar a realizar esas tácticas o estrategias para que eso se perciba. Y ahí es donde entra, pues un montón de posibilidades, ¿no? Creo que ahí eso es lo maravilloso del mercadeo, que tú puedes, desde una simple campaña de cultura interna, donde logres vincular y que lo perciban, que si tú dices que eres honesto, es que eso se tiene que percibir. O sea, tenemos que pasar del discurso al hecho. Eso no se puede quedar en la pared, en el hall de la entrada de la organización, donde misión, visión, valores, sino que efectivamente tú entras a la organización y percibas innovación, y percibas empatía, y percibas pasión, que eso el papel. Creo que esto también ya se ha dicho muchas veces, el papel lo soporta todo, pero es cómo la organización logra bajar eso, sobre todo, insisto, a los colaboradores, para que ya de ahí, pues dentro de los colaboradores está la fuerza comercial, cómo esa fuerza comercial, con esa pasión que va a lograr asumir al, al asesor, pues se perciba. O sea, que ya uno de consumidor diga, wow, esta persona está con toda la pasión, con la camiseta puesta, se la está disfrutando. Creo que nosotros podemos identificar cuando un colaborador está enamorado o no de su organización, y cómo la organización ha logrado sí o sí enamorarlo, porque habla con propiedad, habla con gusto, habla con ese empoderamiento que la misma organización le ha dado, y que se perciba. Yo creo que la invitación es pasar del discurso al hecho. La invitación es no cumplir por cumplir, no es que tenemos que sacar una misión, una visión y unos valores y un tema porque sí, sino si realmente eso es lo que quieren ustedes reflejar, y lo mejor aún, qué se está haciendo para que eso sea una realidad. No sé si con esto pude medianamente contestar tu pregunta, porque como te digo, es un universo, o sea, depende.
Perfecto, Carlos. No, adelante. Muchas gracias. Bien. Bueno, ahora, siguiendo con el tema de WOM, voy a seguir aquí compartiendo pantalla. Vamos a hablar ahora de cultura, porque es que una cosa es eh, los valores que nos presenta en este caso la organización WOM, que insisto, son valores muy retadores, muy chéveres, que las organizaciones deberían tener, pero en términos de cultura, es lo que le venía diciendo ahorita Diego, ¿cómo se logra eso materializar? Cuando tú generas cultura dentro de las organizaciones, es porque la gran mayoría somos y en términos humanos, y eso lo aprendí en la psicología, en términos humanos uno no puede totalizar, sino, pues porque no faltará, por más de que tú hagas campañas, que de pronto tengas uno o dos colaboradores que como que todavía no se enganchen, entonces uno habla de la gran mayoría, entonces la gran mayoría logre precisamente respirar esos valores. Y cuando tú logras que en el tiempo, o sea, tú te das cuenta cómo pasando los meses, pasando, digamos que los periodos y demás, la gente efectivamente empieza a cambiar su actitud, empieza a cambiar su forma de atender su postura. Ahí tú empiezas a generar cultura. Y la cultura organizacional, pues no es la excepción. En ese sentido, les traigo lo que nos presenta WOM, que es la sostenibilidad. Y ellos para tratar de amarrar y aterrizar los valores, pues ellos están realizando este tema de la transformación social, la educación digital y el emprendimiento como uno de los pilares para lograr generar, por ejemplo, amarrado a la innovación o amarrado a la honestidad, que son los valores que ellos promulgan, como con este tipo de actividades logran bajar y aterrizar ellos la cultura organizacional. En términos dos, pues tiene la responsabilidad ambiental, que pues es el tema de la economía circular y la acción climática. Y en el término tres, pues es el tema de la diversidad, equidad e inclusión. Por lo que entiendo, pues yo no soy colaborador de WOM, pero debe existir toda una política de diversidad, equidad e inclusión, ya sea para contratar colaboradores o ya sea para que el consumidor sea cualquier tipo de persona, independientemente de su condición o de su característica particular, pues sea bienvenido a WOM. Y que exista, para que eso también sea real, sea tangible, pues un comité de diversidad. Entonces, aquí también hace parte de un poquito de la respuesta perdón, la respuesta a la pregunta que nos hacía Diego, de cómo lograr eso. Entonces, esas actividades, ese hacer, pasar del discurso al hecho, es precisamente cuando uno genera cultura organizacional. Eh, Esto, como les digo, pues es presentado por WOM. Esto es lo que ellos tienen. Entonces, pues digamos que aquí es un pequeño brochazo de la transformación social. Entonces, cómo logran ellos lo que hablábamos ahorita, educar a su consumidor, que exista realmente una conectividad, que exista un uso responsable del Internet, el tema del emprendimiento, cómo ellos tienen una academia. Entonces, este tipo de actividades, este tipo de haceres, es donde precisamente se logra lograr cultura organizacional. No se debe quedar en la pared, enmarcado y muy bonito, sino deben existir acciones y el debe existir acciones, eso implica una inversión. Y las organizaciones, WOM no es la excepción, debe tener un presupuesto para que esto sea una realidad. ¿Sí? En términos de responsabilidad ambiental, pues ellos nos comparten todo, digamos que lo que han hecho, se han vinculado al tema de reciclaje, han tenido presencia de marca, han hecho activaciones como BTLs en todas las ciudades, por lo que entiendo, y también pues el tema de la diversidad, equidad e inclusión, que era lo que les decía, pues independientemente de su característica o condición de las personas, pues efectivamente se tiene pues toda esta inclusión de las colectivos minutarios que son los que vemos en este momento en pantalla. Entonces, ahí cuando uno
pasa de la estrategia a la táctica es cuando se genera cultura. La cultura solamente las hacen las personas, eso también que quede clarísimo. La cultura no es discurso ni la cultura es un papel. La cultura es lo que se percibe en términos de comportamiento y en términos de actitudes. La cultura es, nosotros podemos determinar si una cultura social es alta o baja, si una persona tiene cultura o no, es por su comportamiento. Nosotros somos muy propensos a decir un discurso muy bonito, pero efectivamente con los hechos es que uno puede determinar si en este caso existe una cultura organizacional en WOM. No sé si con este tema existe alguna duda, pregunta, sugerencia o seguimos. ¿Cómo vamos? Adelante, Carlos, vamos muy bien. Bien, muchas gracias. Ahora, esto pues, me permite dar como ese gran contexto de los clientes no son lo primero son los colaboradores. Si tú cuidas a los colaboradores, ellos cuidarán de tus clientes. Esto pues lo dijo nuestro querido Richard Branson, que, que es uno de los promotores también a nivel internacional, que ha logrado efectivamente ver el endomarketing como esa gran estrategia de mercadeo que permite que el primer promotor de tu marca es tu colaborador. Si la organización no hace, y aquí vuelvo a hablar en términos generales, si las organizaciones no hacen cosas, actividades para enamorar a su colaborador, va a ser muy difícil enamorar al consumidor o al cliente. Que a la final, quien está atendiendo a ese consumidor, pues es el colaborador. Y el colaborador debe tener clara su amor por la marca. Debe ser el primero que quiera consumir la marca. Debe ser el primero que sienta que realmente le está entregando valor a a su, a su consumidor. Miren, yo cuando vuelvo y pongo ejemplos, no voy a hablar de marcas, pero cuando hacía consultorías empresariales, uno hablaba con los comerciales de las empresas y decían, no, la verdad es que yo tengo miedo de vender porque yo sé que mi producto sale dañado, sé que mi producto no es bueno, sé que el producto que estoy ofreciendo va a ser un problema más adelante, sé que no está cumpliendo con X o con Y con Z. Entonces, si ya desde ahí, pues uno, yo les decía a esas empresas, les decía, no, pues es que, o sea, no nos pongamos más lejos, hay que ordenar la casa, hay que organizar muy bien el producto, algo está pasando con el producto en términos de garantía, en términos de, ni siquiera estamos cumpliendo con lo que empezar a generar toda una campaña interna para enamorar a nuestro colaborador. Ahora bien, este es un tema maravilloso que me encanta y creo que con esto ya empezamos a dar como un poco de cierre a esta pequeña mentoría, que es el valor compartido. Y este tema, digo me encanta es porque desafortunadamente nosotros los de mercadeo, y lo digo porque pues digamos que en clase hemos socializado estos temas que les voy a decirles. Desafortunadamente al mercadeo se le como esa mala estigmatización de que somos los malos del paseo en términos de consumo y consumismo, que gracias a esos profesionales del mercadeo es que existe un consumismo desaforado y que el planeta está eh, al revés y que somos los que hemos acabado con los recursos y que somos los que nos hemos permitido que con las estrategias grandes empresas se lucren. Y digamos que la responsabilidad es de todos. Y cuando hablamos de valor compartido, somos más bien nosotros los que hemos logrado también desde las empresas generar un valor compartido para que todos los grupos de interés sientan que efectivamente no solamente la organización está ganando, sino la sociedad está ganando, la comunidad está ganando, el consumidor está ganando, el colaborador está ganando. Porque esas estrategias sí o sí deben realizarse o pensarse en los departamentos de mercadeo. Por eso empecé a hablar de la ética, porque nosotros necesitamos profesionales de mercadeo con la suficiente capacidad de generar valor compartido. Pero como esto no, digamos que esto es
comentario que hace nuestro querido Porter y Kramer, pues precisamente era lo que les decía. Nosotros, en términos de las organizaciones como tal, las organizaciones privadas, pues se están viendo, digamos que, señaladas por otras profesiones que pues somos los malos del paseo en la actualidad, somos las que estamos acumulando. Resulta que sí. Lo que pasa es que o no se comunica o no se ha realizado totalmente una estrategia que logre generar un valor compartido un poco más que se logre percibir. Volvemos a lo mismo. Si pueda que la gente se piense en unos valores corporativos y unas cosas muy maravillosas, pero las organizaciones no están o comunicando los logros o simplemente no están haciendo las actividades necesarias para lograr realmente crear un tema de valor compartido. Entonces, el concepto de valor compartido, pues es todo eso que hacemos en las organizaciones para que las empresas logren mejorar no solamente las condiciones económicas de la empresa como tal, que pues claramente es una de sus primeras funciones, sino de las condiciones económicas de la comunidad y que las sociedades o las comunidades que operan alrededor, pues también sientan un beneficio. Es precisamente lograr generar progreso, que todos ganemos. Creo que es ese famoso gana-gana, pero no un gana-gana doble vía donde existen dos autores, sino un gana-gana multivía donde existen varios actores. Eh, ¿Cómo logramos identificar que efectivamente las empresas logran tener, se logra percibir según estos autores, Kotler y Kremer, a que las empresas logren tener valor compartido? El primero, pues, es si es necesario reconsumir los productos y los mercados. Entonces, aquí vinculo lo que hablaba ahorita de los valores. ¿Será que yo sí estoy entregando un producto que realmente está entregándole valor a la sociedad? ¿O simplemente tengo que volvérmelo a pensar o relanzar o cambiar la línea o simplemente, si es necesario, pues sacar o lanzar un nuevo producto? O si efectivamente yo estoy yendo a los mercados que son, o necesito pensarme en nuevos nichos de mercado o necesito pensarme en nuevas estrategias de mercados. Ya desde ahí es precisamente desde los valores corporativos, como yo, si yo digo dentro de mi promesa de valor que voy a ser el más rápido del mercado, pues tengo que ser el más rápido del mercado. Si no, pues entonces o se replantea el producto o no se dice que soy el más rápido del mercado, sino empiezo a comunicar otro tipo de cosas, otro tipo de diferenciales. Pero cuando hay ese lineamiento en lo que se dice en términos de ventaja competitiva y comparativa con lo que percibe el mercado, pues obviamente no. El otro o el segundo es el redefinir la productividad en la cadena de valor, que es precisamente vincular dentro de la cadena de valor a todos los participantes de dicha cadena y que se sienta beneficiado, por ejemplo, el proveedor, sienta beneficiado la comunidad de sus proveedores, que se sienta beneficiado el distribuidor, que se sienta beneficiado el comercializador, el punto de venta y demás. Toda esa cadena de valor hay que pensársela. Y hay que mirar, de ser necesario, aquí hago como un tipcito también importante, utilicen mucho la herramienta del Customer Journey Map, que la herramienta del Customer Journey Map les permite identificar por medio del proceso de dónde de pronto podemos encontrar esas oportunidades de mejora. Y el tercero y último que nos, digamos que nos ofrecen los autores es el permitir el desarrollo de clúster local. Para esto, pues es importante de pronto entender el término clúster. El clúster es esa gobernanza que existe en las zonas donde se ayudan entre sí para lograr generar una experiencia y un mejor condiciones para los consumidores, pero siguen siendo competencia entre ellos. Y yo cuando trato de explicar los clústeres, pues utilizo más bien ejemplos. Entonces los clústeres son, no sé, Unilago es un gran ejemplo de clúster aquí en Bogotá. Esa zona de tecnología de Unilago y del centro que está totalmente al lado, pues se reúnen entre ellos para crear un ambiente interesante, hacen actividades,
se hacen aportes, se reúnen ellos en una gobernanza muy única para lograr generar una atracción y que sean como punto de referencia de términos de tecnología. O sea, a la final, cuando llega el consumidor allá, pues yo voy a tratar de competir por ese consumidor y el hecho de que nos ayudemos no quiere decir que no compitamos. Pero pues sí, las plazas de mercado también es un gran ejemplo de clúster, los, las zonas de entretenimiento y de rumba en la zona T, la zona G, la zona rosa, eh, en las Américas. Esos son esos ejemplos de clúster que les puedo dar como para que se ubiquen. Y entonces, si uno logra desarrollar el clúster, pues a la final el beneficiado no solamente es el consumidor, sino la sociedad. Si yo logro generar una mejor eh, seguridad, nosotros que dentro de nuestros sistemas de valores sufrimos de inseguridad, pues si yo logro generar zonas seguras, pues el consumidor se estará viendo, obviamente, en la sociedad en general, porque necesitamos zonas más seguras en este país. No sé si tengan alguna duda, pregunta con respecto a lo que acabamos de hablar del valor compartido. Clarísimo, Carlos. Háganmelo saber. Bien, entonces, digamos que el valor compartido, y esta es una imagen que se trae directamente de los autores, donde la organización no solamente piensa en lucrarse, que eso hace parte de, sino también, perdón, se piensa de cómo yo logro mejorar la energía y entonces ya ahí tengo un impacto ambiental, cómo logro tener unas mejores relaciones con nuestros proveedores, cómo logro desarrollar y capacitar a mis colaboradores, cómo logro tener también un tema de seguridad con los colaboradores y la salud de los colaboradores. Este es un pequeño ejemplo de cómo una empresa puede pensarse en términos de valor compartido, de cómo volvemos a lo mismo, donde todos ganamos. Porque es que si nosotros, o sea, si no son las organizaciones las que están llamadas a generar valor compartido, solamente nos quedamos es en la criticidad de es que la sociedad no hace, es que el gobierno no hace, es que la cultura no me da, pero pues son las organizaciones las que tienen precisamente el poder financiero, muchas veces el músculo económico de poder realizar actividades importantes dentro de sus utilidades que impacten positivamente a la sociedad. Y ahí es donde se genera realmente valor compartido. Como les decía, ahí es donde podemos tangibilizar muy bien el tema del valor y la cultura de las organizaciones y que puedan identificar los consumidores, efectivamente esta empresa sí hace o efectivamente esta empresa no hace. Eh, y pues, eh, digamos que las empresas, obviamente, como les decía, tenemos un ánimo de lucro, pero las que tienen ese propósito social son las que logran generar un ciclo positivo de prosperidad en la empresa, en la comunidad. O sea, si usted hace valor compartido en su organización, lo más probable, o existe una alta probabilidad, de que usted dure o se mantenga más bien y antes crezca en el mercado a empresas que única y exclusivamente se dedican a tener lucro y no hacen con, digamos que con esas utilidades, un tema de valor compartido. Y aquí es donde, como les decía, se rompe un poquito ese mito o esa mala, eh, digamos que definición que se tiene de que el capitalismo es malo, cuando en realidad el capitalismo bien pensado en términos de valor compartido, pues son realmente los que pueden lograr cosas sostenibles en el tiempo, que efectivamente eso redunda positivamente en la sociedad. Y pues estas son las referencias. No sé si, como les digo, aquí quiero ya cerrar con esta pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a lograr todo esto que hemos hablado, todo esto de lo cual les he compartido el día de hoy para entender lo que es valor, el sistema de valores, la cultura organizacional y el valor compartido? Ahora va a ser ustedes dentro del reto WOM, ¿cómo van a ser esas estrategias de actividades que ustedes puedan lograr proponer para que dentro de los entornos digitales logremos mucho más, no solamente al consumidor, sino al colaborador, a la sociedad, a la comunidad,
a los proveedores, a los distribuidores y a todos los que consideren que hacen parte de los clústeres, perdón, de los clústeres no, sino de los stakeholders, de los grupos de interés que tiene la organización, en este caso WOM, para que logren generar este reto lo mejor posible. No sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. No, claro, todo perfecto. O sea, creo que con esa respuesta la tendremos en el campus el próximo 31 de octubre. Me alegra mucho, Diego. Julián, ¿cómo lo vio? Cuénteme usted. ¿Julián todavía está o no? Julián se fue. No, por aquí ando, no, excelente, la verdad muy completo y sobre todo creo que das un marco esencial para también llevar a materializar el concepto de valor compartido. Siento que pues de eso se trata el reto también, que los chicos también le apuesten a esta nueva dinámica empresarial. Y lo que tú acabas de decir, que replanteen que las empresas no todas las empresas son malas, al contrario, terminan siendo, digamos que, actores fundamentales para el desarrollo de una región. Sí, eso creo que es fundamental. Además somos los llamados a poder, sí, pues, o sea, en el escenario ideal, yo me imagino, ustedes se imaginan donde, o sea, ojalá se imaginen conmigo más bien, donde la gran mayoría de organizaciones hagan valor compartido aquí en Colombia, pues simplemente la sociedad evoluciona y avanza significativamente, o sea, y no dependemos de el gobierno o no dependemos de, es que si la sociedad nos permite o no, es un tema de compromiso organizacional, de poder lograr generarle a la sociedad, al consumidor y demás. Creo que sería maravilloso. Yo, pues, cada vez que también se me permite, logro tocar estos temas porque creo que ahí es donde está la respuesta de muchas cosas que nos pasan socialmente. Bueno, pues nada, eso era, creo, no, digamos que había dejado un espacio para preguntas, para interactuar con los chicos, pero me imagino que cuando vean esto, si les surge alguna pregunta con mucho gusto, ahí van a tener, creo que también los datos, van a también igual seguir en mentorías y pues creo que con esto podemos ir cerrando entonces la charla del día de hoy. Perfecto, Carlos, muchas gracias y bueno, nos vemos el 31. Jaime, adelante. Claro que sí, mi querido Hammer levantó la mano. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a todos los asistentes. De verdad, Carlos, muy interesante lo que nos cuentas en torno a esta temática tan importante dentro del reto de WOM y la red de valor compartido. Creemos que, bueno, aunque no se nos conectaron muchos estudiantes ahorita, sí les va a quedar esta grabación y muy seguramente tendrán la oportunidad de verla. Pero creo que va a ser un aporte muy interesante que les va a dar unas herramientas que les va a permitir generar estrategias de solución para el reto que se nos plantea. Así que mil gracias, mi estimado Carlos, por compartirnos tu experiencia y tu conocimiento con esto. No, gracias a ti por tus palabras. Como les digo, uno busca compartir. Esto es un brochazo, pero que sé que les va a ayudar a abrir un poco la mente, no solamente para el reto WOM, sino de pronto, ¿por qué no para la vida? Y todo lo que hablamos de valores, de pasión, de compromisos y demás. Entonces, pues gracias. Gracias por esas palabras y bueno, con lo que necesite valor compartido, Cámara de Comercio, aquí estamos.